Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. A finales de noviembre de 1978 se produjo un hecho de tremenda trascendencia, que fue la reunión ocurrida entre personajes del gobierno cubano y 75 cubanos residentes en el exterior que fueron considerados como representantes del exilio cubano. Este hecho trajo como consecuencia la liberación de alrededor de 3.600 presos políticos y que el gobierno cubano permitiera, después de tantos años, la visita de cubanos que vivían en el exterior, especialmente en Estados Unidos, a su país. A partir de aquí, a ese conglomerado de personas que vivían en el exterior, que habían decidido marcharse de Cuba para encontrar otra forma de vida, el gobierno cubano dejó de llamarle los gusanos, dejó de decirle esas expresiones negativas, para empezar a llamarle la comunidad. Y así, con ese epíteto, fue bautizado este hecho. Y la gente lo recuerda así. ¿Te acuerdas? Cuando la comunidad... La presencia de estos cubanos del exilio en La Habana para hablar con los gobernantes tuvo como consecuencia una crispación en el exilio cubano, porque este diálogo fue visto por muchas personas allá como una especie de traición. Incluso a partir de ahí surge el término despectivo de los dialogueros, término que luego ha sido trasladado a otros cubanos que dentro del país, sin haberse exiliado nunca, apuestan por unas conversaciones con la dictadura para resolver los problemas del país. Un hecho que no se puede soslayar es la violencia con la que se atacó a estos exiliados que estaban promoviendo viajes a Cuba, que estaban promoviendo un acercamiento con el país. Incluso hubo asesinatos, hubo atentados, hubo de todo. Y lo más significativo de todo aquello fue la sensación que dejó en la gente. Muchos cubanos que durante años habían tenido que renunciar a tener contacto con su familia. Recuerden que hasta escribir una carta o responder una llamada a un pariente en el extranjero era mal visto. Eso costaba militancias, eso costaba regaños. Eso tuvo un efecto demoledor para la intransigencia de algunos revolucionarios que habían jurado nunca más, los traidores aquí no volverán, como decía el himno de la milicia revolucionaria. Y entonces, cuando empezaron a llegar aquellos exiliados con sus maletas llenas de mercaderías, hay que recordar que en esa época no había internet, no había telefonía móvil, no había antenas que transmitieran los canales de allá afuera. Es decir, aquí los cubanos vivíamos en un absoluto aislamiento de lo que pasaba fuera del país. Y esta comunidad trajo un aire fresco. De pronto empezaron a aparecer algunos vestuarios que llamaban la atención, aquellos los pituzas, los jeans, con las marcas apetecibles, un Lee, un Levi Strauss, y bueno, eso venía de la comunidad. Y eso realmente hay que decir que fue algo corrosivo para la intolerancia de la dictadura. Hubo quien se enteró de la existencia de productos, de bienes de consumo que ni siquiera podían haber imaginado nunca. He leído en un lugar, no recuerdo dónde, una manera de comparar esto, que recrea la imagen de los hijos de David abandonando las piedras que iban a tirarle a Goliat para abalanzarse sobre las maletas repletas de mercaderías que traía el gigante. Uno de los razonamientos que se hace alrededor de los efectos de la comunidad fue que eso tuvo una gran influencia en lo que luego pasó en 1980, cuando ocurrió el éxodo del Mariel. Es decir, el éxodo del Mariel es visto como un hijo legítimo de la comunidad.
Esta segunda semana de noviembre también recoge de manera más reciente, en el año 2021, una convocatoria que se hizo para una marcha pacífica para reclamar los derechos de los cubanos. Estoy hablando de la marcha que convocó el grupo Archipiélago, encabezada por el joven dramaturgo Junior García Aguilera. Como es conocido, la iniciativa de esta marcha empezó mucho antes, empezó cuando en septiembre se hizo una solicitud al gobierno, una solicitud formal para realizar una marcha pacífica, y esta solicitud formal fue formalmente rechazada. Los organizadores pospusieron la marcha para el día 20 de noviembre, pero el gobierno, de manera inesperada, organizó para esa fecha una actividad militar que se llama Bastión, que consiste en una movilización de todo el mundo para defender el país o para lo que sea. Y entonces, claro está, pues no parecía inteligente que la marcha pacífica coincidiera con una movilización de las fuerzas del régimen para reprimir cualquier cosa que pasara que afectara sus intereses. De esta manera, la marcha se pasó para el día 15 de noviembre. Para esa fecha hubo, incluso desde antes, algunas personas fueron detenidas. Recuerdo el profesor Pedro Albert fue detenido porque dijo que él iba a marchar y salió para la calle y bueno, lo detuvieron. Fue una de las detenciones que ocurrió en ese momento. También muchos activistas, muchos periodistas independientes tengo que utilizar la primera persona del plural, tuvimos la situación de vigilancia en las puertas de nuestros edificios, que no se nos permitió salir a ninguna parte ese día. Recuerdo mi hija Luz Escobar, que en ese momento trabajaba con nosotros en 14 y medio, que también tuvo una vigilancia bastante fuerte. Por esos días no le permitían salir a ninguna parte. Lo que pasó después es bastante conocido, pero también habrá algún día que escribir bien esa historia, porque el principal promotor, Junior García, tomó la decisión de que él iba a salir antes, el día antes o 2 días antes, solo con una flor en la mano, que no quería, que no tenía la intención de tener nadie que lo siguiera en esa marcha. Pero su casa fue rodeada por un operativo de la seguridad del Estado y con un mitin de repudio bastante agresivo, donde lo amenazaban a él y a su familia de manera bastante virulenta. Junior tomó la decisión de ir al aeropuerto, tomar un avión y llegar a Madrid. Una decisión que le costó bastantes críticas, y desde allá sigue haciendo lo que él quiere hacer, sigue haciendo teatro y sigue proponiendo ideas para la democracia de Cuba. El 15 de noviembre es una de esas fechas en la que se demuestra que las cosas no están tranquilas en el país, que hay ideas, que hay voluntad, que hay vocación de protesta y que el régimen está dispuesto prácticamente a hacer cualquier cosa por impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho a protestar. Creo que esa es la manera de recordar el 15 de noviembre. La iniciativa que se tuvo y la reacción de la dictadura. El próximo viernes 22 de noviembre vamos a evocar aquí lo que ocurrió alrededor de Elian González, un niño que intentó salir de Cuba con su mamá en una frágil embarcación y cuya devolución al país ocasionó un terremoto diplomático entre Estados Unidos y Cuba. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.